Un saludo a todas y a todos los que están haciendo este curso de Seguir a Jesús hoy. Estamos llegando al final y es el momento de hacer una síntesis de todo lo estudiado. Aquello que ustedes vieron de reinado de Dios, de parábolas, de milagros, de seguimiento, de discipulado, ahora lo retomamos, pero preguntándonos desde el punto de vista de las mujeres. Algunos y algunas preguntarán, ¿y por qué esta explicitación del tema de las mujeres? Porque ahora siempre queremos destacarlas. Pues la razón es obvia. Hemos vivido en una sociedad patriarcal donde la mujer ha ocupado un segundo lugar, donde lo que ha sido más valorado es lo masculino, donde lo que tiene como preeminencia es lo masculino y lo que realiza el varón. Sí, se ha reconocido lo que hace la mujer en algunos ámbitos, pero no ocupa ese lugar primero y definitivo en la mayoría de las sociedades. Se ha ido cambiando, pero es un cambio que ha sido lento y que todavía hoy sigue costando. Los derechos civiles, por ejemplo, el derecho al voto, se empezó a conseguir a partir de los inicios del siglo XX y otros derechos pues todavía están en mora de ser plenamente reconocidos. Existen muchos techos de cristal, eso quiere decir, o sea, lugares que solo son ocupados por varones y a los que todavía solamente llega una, dos, 10 mujeres, pero no la mayoría. En la política, pues la mayoría siguen siendo varones a nivel mundial. En la teología vamos aumentando las mujeres, pero todavía el mayor número son varones y en muchas otras profesiones. Y aunque en algunas profesiones las mujeres ya han tomado un lugar mucho más significativo, a veces se les paga menos salario que a los varones ejerciendo el mismo rol. En fin, toda esta sociedad patriarcal se expresa también en el lenguaje. El lenguaje masculino es el que más usamos y cuando queremos introducir una palabra en femenino, se pone a veces en duda. ¿Será que sí es una palabra correcta? ¿Será que sí está aprobada por la Real Academia de la Lengua? En fin, pero todo el trabajo ha sido lo que llamamos lenguaje inclusivo. El lenguaje es algo vivo, el lenguaje lo creamos las personas, las culturas. Entonces ahora que nos damos cuenta de la invisibilidad que hemos tenido las mujeres, usar el lenguaje femenino nos ayuda a hacernos visibles. El lenguaje crea realidad, y eso no lo dicen las feministas, lo dicen las ciencias del lenguaje. Entonces, por eso es tan importante abrir horizontes de cambios a este nivel de una sociedad patriarcal. Elizabeth Schuyler Fiorenza usa una palabra que se llama quiriarcado. Ella es una biblista y usa esta palabra quiriarcado para hacer caer en cuenta que no es que todos los varones son los que oprimen a todas las mujeres, sino es la estructura en masculino, la estructura del amo, señor, blanco, heterosexual, etcétera, occidental. Es esa estructura quiriarcal del amo, del señor, la que ejercida, bien sea por varones o por mujeres, oprime a los que están por debajo de ese nivel de mando y de decisión. Esto ayuda a comprender, porque a veces los varones dicen, pero ¿por qué? Nosotros parece que tenemos la culpa de todo. No, la estructura quiriarcal ejercida por varones y mujeres. Solo que históricamente esta estructura ha sido mucho más ejercida por varones que por mujeres. En fin, ¿por qué esta sociedad ha sido así patriarcal y porque todavía, o quiriarcal, y porque todavía tenemos mucho que cambiar? Nos hacemos también la pregunta, ¿y la religión, las iglesias, qué tanto han influido en mantener este lugar secundario a la mujer? ¿O qué tanto están favoreciendo que haya esta recuperación de su dignidad y que alcancen todos los derechos que les son propios? Por eso la importancia de destacar este tema de Jesús y las mujeres. Ahora bien, este no es un tema solo para mujeres. Algunos de los varones que están haciendo el curso de pronto dicen, bueno, yo voy a obviar esta unidad porque eso es que las mujeres vean qué es lo que dicen sobre ellas. No, justamente por lo que acabo de explicar, la estructura quiriarcal la hemos vivido todos y todos y todas, y la tenemos que cambiar entre todos. Entonces, casi que los varones que justamente son los que en mayoría han estado inmersos en esta estructura, en los poderes de mando, tienen que cambiar su manera de ver el mundo, su manera de ver a las mujeres y su manera de verse a sí mismos
para poder romper este tipo de jerarquización, de estructura, de patriarcalismo. Es un tema que nos implica a todos y todas y debemos dejar como esos prejuicios y con todo el interés pues adentrarnos en estas temáticas para responder a ellas. O sea, son desafíos de la sociedad, son desafíos de la iglesia y a todos y todas nos corresponde comprometernos en su transformación. ¿Qué podemos decir más pues entonces de esta temática para introducirnos ya propiamente en los textos? Otra cosa a tener en cuenta, no vayamos a caer en un antijudaísmo, un antisemitismo, creyendo que es que en la sociedad judía allí sí que existía la opresión de la mujer y que nosotros los cristianos somos los que hemos traído la liberación de la mujer. No, en todas las religiones y en todas las sociedades se ha dado esta situación y en todas las religiones y en todas las sociedades estamos haciendo este esfuerzo por cambiarlo. También entre los judíos hay algunos grupos que han hecho este cambio. Hoy en día, por ejemplo, encontramos en algunas sinagogas rabinas, o sea, que dirigen allí la lectura del texto sagrado, como también en nuestra iglesia católica y en las iglesias cristianas hay grupos mucho más abiertos que realmente están favoreciendo esta participación de la mujer, pero también hay grupos cerrados que se empeñan en mantener las cosas como siempre fueron, negando algo que es tan obvio como que la dignidad de varones y mujeres tiene que ir en igualdad de condiciones para ser seres humanos, para ser seres cristianos, o sea, para vivir una religión que de verdad favorezca a toda la humanidad. Otro presupuesto para acercarnos a esto, los textos bíblicos siempre se miran desde una perspectiva. El método latinoamericano se propone como texto, contexto, pretexto, o sea, siempre estamos en un contexto, al texto bíblico nos tenemos que acercar para entenderlo, para ver cómo se formó, qué lenguaje, qué género literario, etcétera, pero en todo texto bíblico también tenemos una intencionalidad. Son las preguntas que le hacemos, son lo que nos acercamos al texto para decir qué puede decir este texto a la realidad actual que vivimos. Aquí es donde hablamos de las diferentes hermenéuticas y para el tema que nos ocupa viene la hermenéutica feminista. La hermenéutica feminista es la que nos permite preguntarle al texto qué papel juegan las mujeres en ese texto, cómo se comporta Jesús frente a las mujeres en ese texto, por qué los evangelistas ponen en boca de las mujeres o en boca de Jesús esta palabra o esta otra, en fin. Esta hermenéutica es la que nos permite descubrir estas otras miradas que enriquecen la vida humana y la vida cristiana. La hermenéutica feminista lógicamente parte también de entender, bueno, cómo era el contexto de las mujeres en el tiempo de Jesús. Pues ya hemos dicho lo de la sociedad patriarcal, pero como para decir dos cositas claras. Una, la mujer era propiedad del marido, del padre, y luego del marido, sin lugar a dudas. O sea, ya cuando el padre casa a sus hijas, pasa a ser propiedad del marido. La mujer es valiosa en cuanto tiene hijos, porque son los descendientes del pueblo de Israel, pero la mujer no está llamada a participar ni de las visitas al templo, ni de la sinagoga, o sea, no está obligada, puede hacerlo, pero en según qué momentos, pero no está obligada porque el rito que introduce a los miembros del pueblo de Israel es el rito de la circuncisión. Lógicamente la mujer no lo puede realizar. Además, hay un aspecto que juega mucho en el pueblo judío y es el honor de la familia. Entre ese honor está el honor sexual. Entonces, el hecho de que la mujer pierda la virginidad, no importa lo que le pasa a ella en estricto sentido, sino lo que le pasó a la familia, pierde el honor. Y perder el honor en aquel tiempo, pues es absolutamente importante para las familias. Con lo cual, por eso hay que cuidar tanto a las mujeres para que no pierdan el honor. Ella tiene la responsabilidad de cuidarse y en caso de que ella no ponga todo de su parte, pues por eso es repudiada, no interesa que sea de la familia, porque lo que hay que salvar es el honor. Además, la mujer tiene, por su biología, una realidad que la hace impura durante varias épocas de su vida. El flujo de sangre se considera impureza
y entonces la mujer, bien sea porque tiene la menstruación o porque da a luz y tiene que guardar 40 días si es un varón, 80 días si es una mujer, tiene muchas circunstancias en las que no puede mantener esta pureza ritual. Todo esto nos lleva a ver que la situación de la mujer en tiempo de Jesús es difícil, es complicada y ocupa este segundo lugar. Ahora bien, ¿cómo se relaciona Jesús con las mujeres según los evangelistas? Es interesante ver que en todos los evangelios sí hay esta relación de Jesús con las mujeres. Esto ya nos sirve de criterio para entender si aparecen estos relatos es porque fue muy verdadero el que Jesús tuvo esta relación con las mujeres. ¿Esto de dónde lo sacamos? Últimamente se ha trabajado lo que se ha llamado las búsquedas del Jesús histórico, que quiere decir que se buscan criterios para ver de aquello que nos relatan los evangelios, qué será plausible que haya sido histórico, que realmente haya pasado así. Bueno, entre todos los criterios que se dicen es, si los evangelistas todos atestiguan un hecho, pues es muy seguro que pasó. Otra cosa, si relatan un hecho que desprestigiaría al héroe, o sea, Jesús en este caso, pues es porque tuvo que pasar, o si no, no tenían necesidad de colocarlo en la Sagrada Escritura, le quitaría fama. En el tiempo de Jesús, el que un varón se relacione de esa manera con las mujeres, de una manera tan cercana, tan distinto a cómo es esta sociedad, le quitaría fama a Jesús. Con lo cual, puede ser un criterio para decir muchas de esas cosas debieron pasar o si no los evangelistas no la hubieran puesto. ¿Qué podemos decir de Jesús según los evangelios? Primero, Jesús realmente ayuda a valorar la mujer en esa sociedad. Textos como, por ejemplo, yo les digo que el que ya mire con deseo a una mujer ya comete adulterio, pues sin lugar a dudas están favoreciendo una visión distinta sobre la mujer en ese contexto. También cuando le preguntan a Jesús si un marido puede repudiar a su mujer, y él dice, no, es que lo que ha unido Dios no lo puede separar el hombre. En realidad es una manera de valorar a la mujer. Ahí Jesús no está hablando de la indisolubilidad del matrimonio tal como la entendemos hoy. Jesús está contestando a una pregunta del repudio que podían hacer los judíos a su esposa por cualquier detalle, si quemaba la comida o si simplemente no le gustaba. Entonces Jesús lo que está haciendo es defender a la mujer diciendo, no, es que no se puede repudiar por cualquier cosa, es que esta unión tiene que ser estable. Y el texto de la mujer adúltera, por ejemplo, es pues supremamente claro, ¿no? Jesús no condena a la mujer, Jesús le hace caer en cuenta a la multitud que está allí, que por qué el apedrear a aquella mujer cuando el pecado es de absolutamente todos en ese momento. O sea, quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Estos relatos, lógicamente, no hay que tomarlos al pie de la letra como ningún texto del Evangelio, sino que la pregunta es, ¿qué quisieron decir los evangelistas cuando colocan esto en boca de Jesús o en boca de otros oyentes? Pero lo que interesa aquí es destacar cómo Jesús, con esas actitudes, está defendiendo a la mujer en ese contexto. Otros textos también nos pueden llevar a hacer pensar lo siguiente. Ese papel tan único de la mujer de ser madre, Jesús lo pone en un segundo lugar. Cuando llegan y le dicen tu madre y tus hermanos te buscan, el que responde, realmente, ¿quién es mi familia? Los que cumplen la palabra de Dios. O sea que de alguna forma deja de ver como ese único papel de la mujer en su maternidad, sino que introduce esas categorías propias del reino. Lo que nos hace discípulos y discípulas en igualdad de condiciones es esa apertura a la palabra, ese seguimiento de la palabra y no una función biológica que en este caso pues ejercen las mujeres, pero que se sobrevalora tanto que le impide realizar otras dimensiones de su persona y de su realización en la sociedad y en la iglesia. La situación de la mujer de alguna forma se revaloriza, se le puede hacer ver como esta discípula que también escucha la palabra de Dios y la pone en práctica.
En este mismo sentido, podemos ver el texto de Marta y María, cuando Marta le reprocha a su hermana que no le esté ayudando en sus labores, y Jesús dice, pues es que también esto hay que hacer, o sea, hay que ser como María, capaces de escuchar y de recordar y de estar atentos a la palabra de Dios. O sea, Jesús da otra visión distinta a esta visión de la mujer limitada a sus funciones de madre y de esposa. Todos estos textos nos están ya poniendo en esta dinámica del reino. En realidad no es que Jesús fuera un feminista y entonces se dedica a las mujeres y por eso les quiere dar otro papel. En realidad Jesús anuncia el reino que trae la liberación a los marginados, y los marginados en aquella época también son las mujeres. Entonces Jesús es coherente con el Dios del reino que anuncia que es un Dios de inclusión, un Dios de liberación, un Dios que hace que todos aquellos que la sociedad judía los pone en segundo lugar por su condición o de pobreza o de enfermedad o de pecado, los pone en un segundo lugar. El reino de Dios les dice, Dios viene a liberarlos, a transformar esta situación, a no dejarlos fuera del reino de Dios que yo anuncio. Entonces, en primer lugar, pues Jesús tiene esta relación tan abierta y tan cercana con las mujeres porque ellas forman parte de este gran grupo de excluidos, de marginados del reino de Dios. Pensar en un Jesús que se acerca de esa manera a los excluidos de su tiempo es pensar en un Jesús que quiere transformar las realidades como ellas son. O sea, no deja que las cosas sigan siendo como siempre fueron, sino que se atreve a proponerlas de una manera distinta. Por eso Jesús es profeta de buenas noticias, pero esas buenas noticias molestan a algunos. Eso es lo que sigue aconteciendo en nuestra sociedad patriarcal. Se anuncia la buena noticia de que las mujeres tienen una dignidad igual que los varones y tienen derecho a ejercer todos los roles que la sociedad y la iglesia le ha de brindar a los seres humanos, y lógicamente esto molesta e irrita a muchas personas. Y hay todos estos movimientos que llamamos de involución, donde no se quiere recuperar o no se quiere poner en práctica este mensaje liberador y transformador del reino de Dios. También hay que tener un poquito de cuidado que cuando buscamos estas figuras femeninas en la Sagrada Escritura, no sea para reforzar los roles que tradicionalmente han ocupado las mujeres. Entonces nadie niega, como ya lo dijimos antes, de que le dicen a Jesús que su madre la busca y él dice, no, los que cumplen la voluntad de Dios son los que están primeros o los que forman parte de esta familia del reino. Nadie niega que son importantes los valores de la mujer como madre, como servidora, como cuidadora, como que sale al paso de las necesidades. Pero no son estos los únicos papeles que las mujeres tienen que cumplir, y además, estos son papeles que también los varones tienen que cumplir. Hoy en día se está recuperando la paternidad. Los jóvenes están viviendo su ser padres con todas las consecuencias. Uno ve que ellos están haciendo cargo de sus hijos, que los cuidan con un amor entrañable, paterno, y que quieren formar de verdad familias y quieren estar mucho más protagonistas, ser mucho más protagonistas de estos roles del cuidado, del servicio, etc. Entonces, yo creo que la dinámica del reino nos tiene que liberar de enclausurar, de encasillar a los varones y a las mujeres en determinados roles, y precisamente invitarnos a todos ser discípulas y discípulos de Jesús en igualdad de condiciones. Bueno, dejo por aquí este video para poder seguir en otro, profundizando en otros textos que nos muestran cómo Jesús se acerca a las mujeres, que producen las mujeres en Jesús, y cómo se engendra este discipulado de iguales, donde varones y mujeres estamos llamados al seguimiento de Jesús.
Lo importante aquí, que luego ustedes ya lo verán en las lecturas con más detenimiento. Yo aquí ni estoy leyendo, ni les estoy dando toda la temática en profundidad, sino estoy conversando porque la teología también es esto. Es una conversación donde intentamos reflexionar lo que vivimos y donde intentamos interpelarnos de cómo los desafíos actuales podemos iluminarlos con la palabra de Dios y transformarlos. Entonces ustedes en las lecturas verán esto que yo estoy diciendo con mucho más detenimiento, con las citas bíblicas adecuadas, pero lo importante es que nos quedara como de fondo Jesús. En el contexto patriarcal, que no solamente vive el pueblo judío, sino que vive toda nuestra sociedad, que ha vivido toda nuestra sociedad, Jesús trae el mensaje del reino, es un mensaje liberador, especialmente para los marginados, que son los que necesitan la liberación. En esa marginación están las mujeres y allí las mujeres que escuchan ese mensaje, sin lugar a dudas, asumen esta causa de cambiar la historia de las mujeres de un papel secundario a un nivel protagónico, como es su derecho, por ser personas humanas y por ser hijos e hijas de Dios.